En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Nuestro querido Fernando Ortiz Proal nos acompaña como todos los jueves para platicar y hacer una reflexión de los temas públicos más importantes de las últimas horas. Estimado Fernando, como siempre, bienvenido, qué gusto recibirte. Qué amable, estimado Daniel, un placer estar hoy aquí contigo en esta mañanita de jueves. Y bueno, pues con un montón de temas circulando, concretamente la crisis legislativa en el Congreso local en Querétaro, ¿no? Vaya asunto, por supuesto, resultó vergonzoso lo que acabamos de ver. Evidentemente es el fracaso de la política cuando vemos una situación de esta naturaleza, pero bueno, no me quiero quedar en un análisis superficial, así que cuéntanos tu punto de vista. Estimado Daniel, mira, lo dijiste muy claro. ¿Debemos espantarnos? Pues no. ¿No? Tenemos casos recientes, sí, claro. La permanente ahí, los jalones, empujones entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Tenemos el tema de Adán Augusto, su permanencia como coordinador parlamentario en el Senado, no obstante, pues todo lo que está sucediendo en torno a su historia, a su persona. Parecía que no le preocupaba, ayer estaba viendo el fútbol, la Champions League. Viendo la Champions ahí, la verdad es que parece que cuando el escándalo no puede crecer, siempre encuentran cómo, ¿no? Entonces yo creo que no nos debemos preocupar. De más, no hay que espantarnos, pero sí hay que ocuparnos, ¿no? Me parece, Daniel, que lo que estamos viendo es producto de dos situaciones, ¿no? Por un lado, sí, una responsabilidad individual, personal, de todos los legisladores que participaron en el aquelarre del día de ayer, y de la incapacidad de quienes coordinan a las dos bancadas, tanto a Morena como a Acción Nacional, de encontrar una ruta de solución. Los congresos, los parlamentos siempre son arenas de discusión política, o sea, tienen esa doble naturaleza, ¿no? El Congreso local en Querétaro, por un lado, es esa arena natural de debate político, ahí es donde se debe dar el debate político, y qué bueno que se dé, pero por otro lado tiene una función también de constituyente y de legislador permanente, ¿no? Es el encargado, por un lado, de modernizar las leyes. Estamos viendo cómo evoluciona el mundo, cómo evoluciona México, cómo evoluciona Querétaro en forma muy acelerada. Ahorita comentábamos el tema de la inteligencia artificial, y bueno, pues las leyes tienen que modernizarse, otras se vuelven obsoletas, hay que derogarlas, hay que quitarlas. Y por otro lado empieza a haber situaciones sociales nuevas que hay que regular, hay que hacer nuevas leyes, ¿no? Entonces modernizar, derogar, crear leyes. Y lo importante es que una cosa no obstruya a la otra, ¿no? Que si bien se dan estos debates acalorados en los temas políticos, que la maquinaria del Congreso para esta importantísima función legislativa no se ve atrofiada por las pasiones políticas, ¿no? Que haya desencuentros en los congresos es normal, ¿no? Está esta famosísima frase. Necesario, ¿no? Pues sí, la Cámara húngara, ¿no? Pues de ahí viene el término, ¿no? O sea, de la Cámara de Representantes de aquel país, ¿no? Donde se dan con todo. Se llevaban fuerte, sí. Es normal. Lo que no es normal es que el escándalo escale. Lo que no es normal es que se pretenda ya no judicializar, criminalizar lo que sucedió. O sea, esta amenaza de vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía me parece, con todo respeto, totalmente fuera de lugar. O sea, si al final la política se va a resolver con procedimientos criminales, me parece que no estamos haciendo las cosas adecuadamente. No estamos haciendo ¿no? política entonces, no estamos transitando por la vía del diálogo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Al mismo tiempo, hoy la presidenta hablando de quitar el fuero, y por otro lado ves casos donde pareciera que sí es necesario el fuero, ¿no? Porque es curioso, en la Constitución hay dos fueros. El fuero tradicional, que no se puede proceder penalmente contra los legisladores hasta en tanto no se declare esa procedencia a través del juicio político y demás, ¿no? Bueno, no es juicio político, es la que toma de procedencia, pero por otro lado, la Constitución protege la inviolabilidad de los legisladores en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente cuando están en una sesión, están ejerciendo sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver todo esto a dónde nos lleva. Me parece responsable, por otro lado, Daniel, las declaraciones tanto del gobernador como del secretario de Gobierno, Eric Udiño. Me parece que son respetuosos del ámbito legislativo, lamentan lo sucedido, como pues todos lo lamentamos, como tú bien dices, la violencia y la diatriba no deben ser rutas para transitar los caminos de la política. Siempre es lamentable que eso suceda, aunque insisto, no hay que espantarnos, pero eso no quiere decir que sea lo deseable. Así es. Es lamentable. Y por otro lado invitan a que encuentren la manera de consensar esta situación. Yo creo que están dejando pasar horas muy importantes. Me parece que estas cuestiones, mientras más rápido
se concilien era mejor. Me parece que lo ideal hubiera sido que ayer por la noche, en lugar de salir por un lado unos en la sede del PAN y otros hacer su propia sesión, su mesa directiva. Lo deseable, Daniel, hubiera sido ver a los dos líderes sentados juntos diciendo, bueno, se desbordaron las pasiones, esto es normal. Fernando. Ahora sí que como en los pleitos de escuela, dense la mano y vamos a ver qué hacemos para arreglar eso. Sí, tienes toda la razón, o sea, está por cumplirse casi 48 horas desde este terrible y penoso suceso que siguen sacándose la lengua, Dani. Pues, y siguen todavía picándose los ojos cada que pueden, digo, en el sentido figurado, y no ocurrió esto que creo que necesitamos los queretanos, ¿no? Que es el momento en el que después de que pasó lo más acalorado de este tema, pues se pongan de acuerdo, ¿no? Porque, a ver, los tiempos de elecciones, de elegir nuevos representantes populares, no están aquí. Hoy es tiempo de darle resultados a los ciudadanos. Exactamente. Y mira, estamos viviendo algo que se vivió a nivel federal en 1997. Cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría calificada, ¿te acuerdas? En la Cámara de Diputados. Eso fue obligando a que se replantearan las normas de regulación de los procedimientos legislativos y los procedimientos mismos. ¿Por qué? Porque de venir de un gobierno, de un partido hegemónico donde la mayoría era arrolladora y donde en un Congreso prevalece siempre la regla de la mayoría. Muy similar al escenario que tenemos hoy, dicho sea de paso. Estamos igual aquí. Empezó a ser disfuncional. O sea, esas normas ya no operaban. ¿Por qué? Porque ya no hay esas mayorías, porque están empatados, porque en el caso de Querétaro la diferencia de que vaya o no vaya un diputado de uno o del otro lado altera totalmente quién tiene la mayoría, y porque al final, Dani, hay que pensar, la regla de la mayoría subsana el no cumplir con las normas parlamentarias o no lo subsana, ¿no? Porque durante muchos años se estableció que sí, ¿no? O sea, no importaba lo que dijera el procedimiento legislativo, ¿no? Pero al final en una sesión decían, bueno, a ver, sí. Paramos el reloj parlamentario, no cumplimos. Teníamos que haber aprobado el paquete económico antier, pero seguimos en sesión. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Y como era la mayoría, se subsanaba la violación de normas y de principios. Hoy tenemos que erradicar eso. En el caso de Querétaro, me parece que la gran lección de esta crisis que tiene que resolverse, y seguramente se va a resolver en las próximas horas, porque así conviene a todos, pero bueno, la gran lección debe de ser, tenemos que establecer leyes, normas y procedimientos adecuados a la nueva realidad congresional que estamos viviendo en Querétaro y que parece que va a ser hacia adelante. Yo veo ya muy difícil, Dani, que alguien vaya a tener esas mayorías arrolladoras del pasado. Sí, es muy complejo. Hoy con la realidad política actual que tenemos se antoja muy difícil. Claro, entonces lo ideal es decir, bueno, generemos normas adecuadas para estas diferencias y que nos ayuden a resolverlas, en lugar de echarles más, echarle gasolina al fuego, ¿no? Porque ahora dicen, no, es que además la ley dice que después de las 3:30 ya no se puede sesionar. O sea, cosas que dices, oye, a ver, o sea, realmente, ¿qué queremos hacer con la casa de los queretanos, que es el Congreso local, ¿no? O sea, ahí está la representación de todos los queretanos. Querétaro, igual que México, es un mosaico. Hoy hay diferencias sociales, culturales, ideológicas, políticas importantes que se reflejan en ese mosaico de los legisladores locales. Y bueno, está bien que haya diferencias y podemos crecer y enriquecernos de esas diferencias, Dani. Lo que sí necesitamos es establecer reglas del juego más claras para que esas diferencias no se vuelvan obstáculos permanentes para el trabajo y para el desenvolvimiento de la tarea legislativa. Me quedo con esta frase, mi querido Fernando Ortiz Proal, y como siempre te agradecemos por estar aquí en esta que ya lo sabes, es tu casa. Al contrario, es un placer estar contigo y te deseo un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio. También para ti, muchísimas gracias. 7 de la mañana ya con 51 minutos. Vámonos ahora con más.